Evangelio de hoy, 15º martes ordinario. Primera lectura. Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina. Del libro del profeta Isaías. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Rasón, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remayas y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile: Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pekah, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo: Ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor: Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Rasón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remayas es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras ciudades. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si ya llegaron a este punto del video y les gustaría dedicar unos 10 minutos al día para progresar en el conocimiento de su fe y en su vida de oración, les invito a suscribirse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. En las lecturas y evangelio de hoy
se aborda el tema de las ciudades virtuosas o pecadoras. Se ve este tema en el hecho de que Jesús se queja no de la dureza de una persona individualmente, sino de la dureza de ciudades enteras. Se mencionan Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, que rechazan a Jesús, que es Dios, a pesar de ver multitud de milagros, y así acaban siendo incluso más culpables que ciudades como Sodoma, que fue destruida por Dios directamente a causa de sus pecados, pero sin haber presenciado tantos milagros de Jesús mismo. Jesús acepta que Sodoma, si hubiese recibido tanta ayuda al presenciar esos milagros, quizás se hubiera convertido. Los pecados son personales, es decir, cometidos por una sola persona a quien nadie puede realmente obligar a pecar. Sin embargo, la Iglesia nos dice que también existen pecados llamados sociales. Ocurren cuando los seres humanos cooperan con los pecados de otros, participando directa y voluntariamente en esos pecados, o bien ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos ni impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, y protegiendo a los que hacen el mal. Los hombres se vuelven cómplices unos con otros en algunos pecados, y se generan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad de Dios. Se generan estructuras de pecado que expresan los pecados personales de un grupo importante de personas, miembros de esa ciudad. Podemos pensar, lamentablemente, en nuestras ciudades de Latinoamérica, en las que el aborto está siendo aprobado, incluso a los 9 meses de embarazo, y en las ciudades que se quiere legalizar la droga, entre otras cosas, a pesar de que la población supuestamente es en su gran mayoría católica. Una ley a favor del aborto es una estructura de pecado terrible, cuya consecuencia será el enorme aumento en el número de abortos, la confusión sobre la maldad del aborto y el fortalecimiento de quienes se dedican a esa actividad. La legalización de las drogas facilita el consumo de la población, afectando a generaciones enteras. Este tipo de leyes es una consecuencia del trabajo de algunas personas pecadoras y del pecado de omisión de otros para impedir que estas cosas ocurran. Muchas veces se ha dicho que los imperios se colapsan cuando su moral decae. Y en la Biblia, mucho se dice que Dios protege al justo, y en cambio, el malvado es eventualmente castigado. Así ocurre también con las ciudades. La ciudad que ama a Dios, que le deja entrar, es protegida por Dios. En cambio, las ciudades que se corrompen demasiado y empiezan a corromper a las demás y a luchar contra Dios mismo, llega el momento que son destruidas por Dios. En la primera lectura tenemos un ejemplo de esto. Tenemos 3 ciudades. Judá era una ciudad que hasta aquel momento seguía siendo la ciudad de Dios, y Dios estaba con ella. Mientras que Samaria era una ciudad que adoraba a muchos dioses, combinándolos con el Señor. Y Siria era una ciudad pagana, totalmente contraria al Señor. Se nos narra que se alía la ciudad que mezclaba a Dios con otros dioses con la ciudad pagana, en contra de la ciudad de Dios. Sin embargo, Dios advierte, no vencerán. Judá fue protegida en aquel momento, pero Dios, al final de la primera lectura, les dijo, si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Judá más tarde abandonó a Dios y fue también entregada a los extranjeros. El Salmo nos habla también sobre la ciudad de Dios, ubicada en el monte Sión, una fortaleza inexpugnable. Expugnar significa conquistar por medio de las armas. Esta ciudad de Dios es en realidad la Nueva Jerusalén, la Iglesia, que no se puede conquistar porque Dios habita en ella y la defiende.
y Jesús habitará en la iglesia, según sus propias palabras, hasta el fin del mundo. Las alianzas contra la iglesia no serán suficientes para conquistarla. Pidamos a Dios en este día, principalmente por la iglesia, para que le sea totalmente fiel y que sea librada siempre, como dijo Jesús que lo sería, del poder de quienes quieren conquistarla. Pidamos por la ciudad y país en que vivimos, para que dejen entrar a Jesús y no sean sometidos por enemigos. Y pidamos para que nosotros mismos seamos fieles a Dios, y así seamos también rescatados de los poderes externos. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse tocando el botón con la cruz dorada que aparece en este momento en su pantalla. Hasta mañana, Dios les bendiga.